Bienvenidos a El Enroque Político. En esta oportunidad nos encontramos con el diputado bonaerense de Unión por la Patria, Gustavo Pulti, para conversar sobre el impacto de las medidas económicas del gobierno nacional en la vida cotidiana de los bonaerenses, los desafíos que enfrenta Argentina para garantizar la soberanía marítima y también para charlar un poco sobre la inconstitucionalidad del decreto 780 que restringe el acceso a la información pública. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ves al gobierno de Javier Milei? Más allá de la expectativa con la que muchos millones de argentinos se propusieron entrar en una nueva etapa, más allá de la ilusión y más allá del entusiasmo que le pusieron nuestros compatriotas, la realidad es que hay un gobierno de Milei que está confirmando lo que pensábamos algunos cuando analizábamos lo que decía. Es un gobierno que está aplicando un modelo que no tiene vigencia en ninguna parte del mundo, que desde el punto de vista académico no tiene antecedentes que avalen esta intención y que desde el punto de vista práctico no reúne ninguno. Es un modelo que está apoyado en un conjunto de conceptos que más se parecen a un eslogan que a una política económica, y las consecuencias están siendo verdaderamente desastrosas. Hay problemas con el trabajo, con la producción, con el financiamiento del Estado, con la deuda externa, con el financiamiento a las inversiones, hay problemas de transparencia graves, hay problemas de convivencia política y, por sobre todas las cosas y más significativamente, lo que hay son dificultades para el desarrollo de la actividad social y económica. Las familias tienen problemas para pagar los servicios y para sostener el trabajo, el comercio no puede sostener la actividad y la industria tampoco. En consecuencia, estamos frente a una situación que requiere la rápida generación de un camino alternativo que permita superar estas circunstancias. Medio que me contestaste con lo que me dijiste, pero ¿cómo crees que están afectando estas medidas del Ejecutivo en el día a día de la gente, sobre todo en lo que mencionabas vos, en la suba de tarifas, en el precio del combustible, en el transporte público, que por decirlo de alguna manera dejó de ser público porque es bastante caro el transporte público hoy para ir a un trabajo, para tomarse 2 colectivos, en lo que representa del salario, el porcentaje es bastante caro, ¿no? El costo de los servicios se duplicó la significación frente al salario. Si en un momento el costo de los servicios le costaba a un compatriota el 10% de sus ingresos, ahora en el mejor de los casos le cuesta el 20% o le cuesta el 25% de sus ingresos. Y en algunos casos es mucho más también, depende de qué parte de la escala salarial se esté tomando. La realidad es que hay un sesgo ideológico, marcadamente ideológico en las políticas del gobierno, y en este caso la ideología no como una pretensión ética, sino que hay una ideología que no está basada en valores, sino en preconceptos, en creer que la defensa de los ingresos de los sectores más concentrados de la economía va a garantizar más inversiones y el progreso y el desarrollo económico. Claro. Y eso en realidad no ocurre. Claro. Los sectores monopólicos, oligopólicos toman los ingresos que pueden tomar en el corto plazo, no generan inversiones con valor agregado, no multiplican el trabajo ni mejoran las condiciones generales de la economía. En consecuencia, es un modelo que no es nuevo para la Argentina en algunos aspectos, y en otros aspectos lo que tiene de novedad es justamente la determinación de combatir al Estado como si el Estado fuera un enemigo. No tiene nada de nuevo la apertura económica y sus consecuencias sobre la industria, no tiene nada de nuevo el aplastamiento de la demanda como mecanismo ineficaz para controlar la inflación, no tiene nada de nuevo el endeudamiento externo que en este momento se ha transformado en interno porque no hay crédito externo para la Argentina. Entonces lo que se ha duplicado en estos meses del año es el endeudamiento en pesos en el mercado interno, el mercado financiero interno. Eso no tiene nada de nuevo, pero sí tiene de nuevo que está basado en la concepción de un presidente que se declara enemigo del Estado que conduce. Sí tiene algo de nuevo la declaración
de constituirse en un topo que viene a destruir el Estado. Yo creo que ahí se encierran un conjunto de confusiones, por eso digo que esto no tiene antecedentes académicos en el mundo. Se confunde el valor del Estado-Nación, la categoría histórica de Estado-Nación, claro, con la necesidad de mejorar los gastos del Estado, que son dos cosas distintas. Y para mejorar los gastos del Estado no hay como la expansión de la economía, no la retracción de la economía. Ante una economía más retraída, el costo del Estado tiene más significación. Ante una economía en expansión que multiplica las inversiones, el trabajo, la fuerza del mercado interno, la relevancia del costo del Estado es menos significativa. Este concepto no está presente en las políticas del gobierno y poco a poco vemos cómo se estrechan los márgenes, cómo se empieza a reducir la expectativa en el horizonte, porque pasan los meses y está pasando lo que muchos pronunciábamos, sí, sí, y no lo que el presidente ha prometido. ¿Cómo está afectando el recorte de Nación a la provincia de Buenos Aires y en qué área ves que está impactando más de lleno este recorte? La provincia de Buenos Aires es la provincia más castigada de la Argentina, por distintas razones. Una razón es la razón política, que el gobernador Kicillof, con mucha seriedad, está plantado enfrente de este modelo y está diciendo que piensa distinto. Por eso no lo recibe bien el presidente Milei. Pero además de eso, la provincia de Buenos Aires es la que aporta el 50% del Producto Bruto Industrial y uno de los, a la Argentina. Sí. Y uno de los sectores más afectados es el sector industrial. Entonces la provincia que más aporta en términos de Producto Bruto Industrial es una de las provincias más golpeadas. La provincia de Buenos Aires tiene el 38% de la población de la Argentina y eso le lleva a tener mayor vulnerabilidad social. La población más castigada es la población argentina. La provincia de Buenos Aires aporta ingresos al fisco nacional, aporta el 38% de los ingresos que tiene el fisco nacional, sí, pero recibe apenas el 21,5%. En consecuencia, también es castigada tributariamente y adicionalmente se le han recortado de manera arbitraria la ley de financiamiento educativo, la ley de incentivo a la educación, la ley de sostenibilidad fiscal. Se le han recortado transferencias que son imprescindibles para un Estado que es el que más le aporta a la Argentina. Claro. Entonces hay persecución política, se está tratando al gobernador Kicillof como el jefe de una potencia extranjera en guerra, y se está tratando a la provincia de Buenos Aires como si no fuera el principal sostén o uno de los principales sostenes que tiene la economía de nuestra nación. Estos dos conceptos cometen una gran injusticia que la está pagando el pueblo de la provincia de Buenos Aires y que en definitiva es como dispararse a los pies por parte del propio presidente, porque sin la provincia de Buenos Aires es muy difícil sostener a la Argentina. Claro. Te llevo a otro tema que está en agenda ahora en estos momentos. Hace unos días saltó a la luz un pedido de coimas de Nación a empresas pesqueras y bueno, vos realizaste un pedido de informe ante la Cancillería, la Secretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero. ¿Qué nos puedes decir sobre esto para la gente que no se enteró? ¿Qué es lo que sucedió? Para la gente que no se enteró es bueno que lo sepa. Lo primero es bueno saberlo, porque en una república, claro, los gobiernos tienen la necesidad de dar a publicidad, la obligación de dar a publicidad sus actos de gobierno, y la ciudadanía se construye con derechos y con responsabilidades. Una responsabilidad es informarse. La pesca tiene límites que establece la ciencia. Se puede pescar una cantidad determinada. Esa cantidad, desde los años 90, cuando casi se depreda el caladero argentino por excesos en la pesca, esa cantidad máxima permisible la pone el INIDEP, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. Es un organismo científico que lo conforman los biólogos que produce la Universidad Nacional, que funciona en Mar del Plata y que investiga todos los mares. Entonces ellos establecen la captura máxima permisible. Dentro de esa captura máxima permisible, después el Consejo Federal Pesquero establece cuotas. ¿Cómo se reparte esa captura máxima permisible? Quiere decir las cuotas. Un poco tal empresa, un poco tal otra empresa, un poco tal otra empresa, distribuido en diferentes provincias. Y eso hace que haya una estabilidad en el modelo pesquero que permite pescar sin depredar el caladero. Claro. Eso se estableció por última vez en el 2009, por 15 años, y estamos en el 2024. O sea que han pasado los 15 años y hay que volver a establecer las cuotas. Siempre va a estar la captura máxima permisible establecida por el INIDEP. Pero las cuotas, claro, que se corresponden con cada provincia y con cada empresa las establece el Consejo Federal Pesquero. Para autorizar esas nuevas cuotas
Dicen distintos medios de difusión, funcionarios del gobierno nacional han pedido 15 millones de dólares de coimas. No para respetar la masa biológica, no para respetar el trabajo, no para respetar la inversión de las empresas, sino para beneficiarse ilegítimamente ellos. Dice que han pedido 15 millones de dólares de coimas. Y dicen los medios de difusión que una de las empresas que se le pidió la coima es Iberconsa, que es una empresa española que tiene mayoritariamente el capital en manos de inversores de Estados Unidos. Por la ley de prácticas corruptas en el extranjero, los inversores de Estados Unidos tienen la obligación de denunciar en sus embajadas cuando se les piden coima. Entonces dice la información periodística que la embajada de Estados Unidos ha recibido esta denuncia por parte de Iberconsa. Entonces tenemos una instancia de decisión del Estado con consecuencias económicas, un pedido de coimas que refieren los medios de difusión, una embajada mencionada por los medios de difusión y las preguntas nuestras. ¿Qué preguntamos nosotros? ¿Quién pidió las coimas? Eso estamos preguntando. Claro. ¿A quién se lo preguntamos? A la Cancillería Argentina, a la Secretaría de Pesca, al Consejo Federal Pesquero e ingresamos un pedido de informes en la legislatura. Y decimos lo siguiente, que también lo decimos acá. El gobierno nacional tiene 3 caminos, o tiene 2 caminos y una conclusión. Primer camino, desmentir a los medios que han publicado esto. Los debe desmentir. Sí. Se está agotando el tiempo para desmentirlos, se está agotando el tiempo de la credibilidad. Segundo camino, investigar a los funcionarios de su propio gobierno y iniciar una investigación y determinar si eso ocurrió o no ocurrió. Claro. También le puede preguntar a la Embajada de Estados Unidos, que son amigos del gobierno nacional, y decirle, che, ¿hay una denuncia o no hay una denuncia? La conclusión es que si no refuta a los medios y no investiga a los funcionarios, está encubriendo a los corruptos. Y esto está bajo sospecha en este momento. Si está o no está encubriendo a los corruptos. El gobierno nacional, frente a las preguntas, no ha dicho nada. Y debe decir. ¿Qué importancia tiene el sector de la pesca para la provincia? Bueno, decimos que Gustavo fue intendente en 2 oportunidades de Mar del Plata, que es central, digamos, el polo productivo pesquero del país, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué importancia tiene para la provincia de Buenos Aires el tema de la pesca? Mar del Plata es el principal puerto pesquero del país, de la nación argentina, y por lo tanto también es el principal puerto pesquero de la provincia de Buenos Aires. Los puestos de trabajo que genera la pesca son 60.000, entre directos e indirectos. Y la pesca además hace un gran aporte, la provincia de Buenos Aires, a la balanza comercial de la Argentina. Cuando hablamos de las exportaciones argentinas, la pesca es uno de los principales rubros de exportación. Con lo cual, es una actividad muy importante para que no se pueda explicar públicamente cómo se asignan las cuotas de pesca. Claro. A nadie se le ocurriría que en la Argentina se puede decidir sobre los recursos naturales y dejar eso en manos de un oscuro funcionario cuyo nombre y apellido nadie conoce, que pide plata para él en vez de pedir recursos o definir o defender los recursos de la Argentina. Y esto es lo que está pasando con la pesca. La pesca es muy importante en una provincia que, como decíamos hace un momento, le aporta casi todo a la nación. No es posible imaginarse la Argentina con una provincia de Buenos Aires aplastada por la discriminación del gobierno nacional. Es imposible imaginarse una Argentina como la que hemos conocido sin el 50% del Producto Bruto Industrial que aporta la Argentina. Pero además, en esta preocupación en la que el gobierno nacional parece el perro que se muerde la cola, porque achica la economía, al achicar la economía, achica los ingresos fiscales, y al achicar los ingresos fiscales se le hace imposible reducir el déficit auténticamente, no en estos números de ficción que está presentando. Claro. Cuando se agrede a la provincia de Buenos Aires en el plano financiero, productivo, económico, tributario, lo que se está haciendo, como decíamos hace un momento, es pegarse un tiro en los pies, porque es imposible tener un país superavitario con la provincia que le aporta el 38% de los ingresos fiscales maltratada financieramente o tributariamente. Además de legislador bonaerense, sos presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Puerto y Pesca de la legislatura. Mi pregunta es si se están aprovechando los recursos para el consumo interno o se está dejando librado al azar para el comercio exterior. No te lo pregunto ahora en estos 9 meses de gestión de Milei, en general, en 40 años para atrás. La verdad es que la restricción al consumo interno muchas veces ha tenido
cuestiones de orden cultural, Claro. acerca de por qué no se ha consumido más pescado Sí. en la mesa de los argentinos. Y también es cierto que se puede hacer más, se puede hacer mucho más, no solamente para introducir esos cambios de perspectiva cultural con una alimentación que reúne proteínas, que es saludable, que está al alcance de las posibilidades Claro. de la captura de las empresas argentinas. Seguramente hay mucho para evolucionar en ese aspecto. Ujú. ¿Qué nos puedes decir sobre el decreto del Ejecutivo que restringe el acceso a la información pública? Bueno, recién cuando preguntábamos o conversábamos sobre las preguntas sobre las coimas, nosotros la pregunta que le hicimos a la Cancillería, la pregunta que le hicimos al Consejo Federal Pesquero y la pregunta que le hicimos a la Secretaría de Pesca, la hicimos en el marco de la Ley 27.275, que es la Ley de Acceso a la Información. Sí. Justamente es la ley que pretende limitarse por parte del Gobierno Nacional con el decreto que restringe el acceso a la información. Ya habíamos preguntado antes por el oro que se remitió al exterior, que nadie sabe bien a dónde, nadie sabe bien cuánto. Eso nadie quedó sabe... en no el quedó, olvido. no quedó, está. Claro. No está en el olvido. Pero digo en la agenda. En la agenda, La agenda de no Milei está en el instalada. olvido. Claro. La agenda nuestra no está en el olvido. Mejor así. Tanto Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, que fue por quien nos enteramos los argentinos que se mandaba oro al exterior, como por las preguntas que hicimos con posterioridad nosotros, sabemos que hay un hecho que se ha producido, pero no sabemos, que es enviar oro al exterior de los argentinos, Sí. de las argentinas, pero no sabemos con qué actos administrativos, no sabemos quién firmó, ¿En concepto de qué? no sabemos en concepto de qué, no sabemos. Bueno, preguntamos, ¿cuál fue la respuesta a esa pregunta que hicimos en el marco de la ley 27.275, por la cual todos los argentinos pueden preguntar y deben ser contestados? ¿Qué se hizo? Salió un decreto de restricción del acceso a la información. Hemos vuelto a la carga con más preguntas, ahora sobre las coimas en la pesca. Hay una vieja frase de Luis XIV, rey antes de la Revolución Francesa, el rey Sol, que decía ante las preguntas que solían hacérsele, era un poder absolutista, era un poder sin república, no existía la república, era un poder absoluto. Y él justificaba las decisiones que tomaba diciendo, por las muy elevadas razones que solo Dios y yo sabemos, he tomado tal decisión. Pareciera que Milei le gustaría ser Luis XIV. Entonces, por elevadas razones que solamente él y su hermana conocen, ya no Dios en este caso, toma las decisiones. Y esto no es así. Esto no es así en una república, no es así en una democracia, y no es así en una Argentina donde habemos muchas personas con responsabilidades públicas que no estamos dispuestos a callarnos la boca, ni mucho menos a consentir un absolutismo que nunca se equivoca, siempre tira para el extranjero, en materia de soberanía, en materia de beneficios económicos, en materia de recursos, en materia de beneficios tributarios, siempre tira para el extranjero, nunca se equivoca. Ningún absolutismo consentiríamos, pero menos que ninguno. Hace poco el INDEC, en un informe sobre utilización de la capacidad instalada en la industria, reveló que desde que llegó Milei el porcentaje de las máquinas e instalaciones productivas existentes que están siendo empleadas cayó 12 puntos. Yo te quiero preguntar cuál es la situación actual de la industria en la provincia de Buenos Aires, frente a todo esto que venimos hablando, de los tarifazos. Hemos hablado con gente de pymes, en su momento no en la televisión, pero en la radio, y nos han comentado que las tarifas energéticas que vienen son impagables, son exorbitantes, y que la capacidad instalada no ya es del 50%, sino del 30%, que no laburan de lunes a viernes, sino que lo hacen lunes, miércoles, viernes, de forma escalonada. En la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es el impacto? Se han cerrado establecimientos, se han suspendido turnos, se ha reducido personal. Hay un endeudamiento creciente de las empresas, tanto con las entidades bancarias como con las empresas prestadoras de servicios. Hay caída de las ventas y hay caída de las exportaciones, en la mayoría de los casos. La Argentina se ha convertido en un país caro en dólares y con apertura económica, con lo cual son más competitivos los productos que vienen del exterior que nuestros productos en el exterior. Esta realidad es una realidad explosiva. Es una realidad condenatoria de los proyectos que más importancia social tienen. ¿Cuáles son los proyectos que más importancia social tienen? Los que dan trabajo. Los que dan trabajo y los que generan ingresos. Ingresos a los que producen, ingresos a los que trabajan. Pensamos que esto hay una sola forma de detenerlo.
que es la ciudadanía activa, la ciudadanía informada y la ciudadanía activa. Y una dirigencia que hable, porque la dirigencia callada tampoco sirve. Se puede estar en desacuerdo, pero si se está en desacuerdo en silencio, es una de las formas de la complicidad. Si se está en desacuerdo, hay que estar en desacuerdo con voz alta, que es la forma en la que se construye una alternativa. Mediante un comunicado, la gran mayoría de los gobernadores le reclamaron a Milei el relanzamiento de las licitaciones de la obra pública. También reclamaron por los recursos coparticipables y los subsidios al transporte. ¿Crees que el gobierno se va a sentar a dialogar frente a todos estos temas o va a seguir en esa cuestión de que es una pared, digamos? El gobierno no da señales de ninguna perspectiva autocrítica, porque para tener autocrítica hay que tener conciencia. Y el gobierno no demuestra tener conciencia, porque si tuviera conciencia, nunca hubiera tomado las decisiones que tomó. Todas las decisiones que está tomando desde diciembre hasta ahora han sido decisiones en contra del interés nacional, en contra del interés del trabajo, de la producción, del federalismo, de la soberanía. Y no lo digo por una afirmación hueca, digo porque si vemos cómo marcha la economía, vamos a encontrar, por ejemplo, que el endeudamiento en pesos que ha tomado el Banco Central está duplicado. Claro. Si vemos, como decíamos, los niveles de actividad económica se han reducido. Si vemos la relación institucional del presidente con los gobernadores, con los diputados, con los senadores, es una relación de absoluta inestabilidad. Y lo que sí se reduce todos los días es el nivel de confianza. Porque no es solamente la confianza de los inversores, es la confianza también de los ciudadanos, de los vecinos y de las vecinas. La confianza de los jubilados. Este sacrificio que se le está imponiendo a los jubilados es un sacrificio injusto, es un sacrificio inhumano, donde cada jubilado tiene que elegir si compra remedios o compra comida, pero ese sacrificio y esa restricción además afecta al almacenero, que vende menos fideo, vende menos leche y vende menos mermelada. Esa restricción también afecta a la industria de la ropa, porque el jubilado se puede comprar menos ropa. El mercado interno es un sistema y como tal deprimirlo supone deprimir la economía. Claro. Y supone, como decíamos hace un rato, restringir la posibilidad de financiar correctamente al Estado. Que el Estado tenga que gastar mejor no quiere decir que haya que destrozar la demanda. Son conceptos totalmente distintos. El gobierno de Kicillof elaboró un régimen de incentivo a las grandes inversiones que es local, como contrapartida al que se aprobó en el Congreso que está dentro de la Ley Bases. ¿Cuáles son los puntos clave que podés destacar de este RIGI bonaerense? Muy importante, muy trascendente y muy distinto. Es un régimen de incentivo a las inversiones estratégicas y considera estratégicas, Kicillof, no Milei. Kicillof considera estratégicas todas las inversiones que agregan valor. Bien. O sea, a diferencia del RIGI, que primariza la economía. El RIGI no se propone industrializar el petróleo ni industrializar el litio, se propone venderlo crudo al exterior. El régimen de incentivo a las inversiones estratégicas de Kicillof se propone agregar valor, industrializar. El RIGI no se propone exigir demanda a los proveedores locales. La propuesta de Kicillof se propone generar una malla amplia de proveedores locales. El RIGI no le interesa la paridad de género generando más trabajo a las mujeres porque no le propone generar más trabajo a los inversores. El de Kicillof propone generar más trabajo y mayor paridad de género. El RIGI no se propone la sostenibilidad de nuestros recursos ambientales, se propone entregarlo. El régimen de incentivo de Kicillof se propone la sostenibilidad y el cuidado ambiental. Claro. Finalmente, por terminar la lista que puede ser mucho más larga, el RIGI se remite al CIADI por cualquier controversia, al Centro Internacional de Arreglo por Diferencias de Inversiones, en el extranjero, en Washington. Si hay diferencias con el régimen de Milei, hay que discutirlas en Washington. Kicillof no resigna la soberanía local, no resigna la soberanía de la provincia de Buenos Aires para dirimir los conflictos que eventualmente, como en todo devenir económico, pueda devenir de una diferencia de criterios en la aplicación de la ley. Bien. ¿Qué nos puedes decir sobre la decisión de Milei de radicar la planta de GNL en Río Negro? Si pensás que es una cuestión también ideológico-política, como mencionábamos antes, o es por alguna otra cuestión. Lo primero que hay que decir es que es una cuestión incierta. No sabemos qué es, porque no ha pasado nada. Fue un anuncio, pero no hay nada.
Lo segundo que hay que decir, hay que ver en el marco de qué país y de qué proyecto. En el marco de la primarización de la economía, poner un caño en Punta Colorada que alimente de GNL a un barco que lo envase y se lo lleve, es una cosa. En el marco de una economía que se propone agregar valor, debe estar en Bahía Blanca, porque es el lugar que lógicamente más relación tiene con la actividad industrial de la Argentina. Claro. Ahí también juegan los dos modelos de país, además de la anteojera ideológica y además del capricho persecutorio que tiene Milei con el gobernador Kicillof. Bien. ¿Cómo analizás este violento ajuste a las jubilaciones y la decisión ahora de los diputados radicales de votar contra los jubilados de una hora a otra, ¿no? Los radicales, en términos generales, que están en el Congreso de la Nación, tienen una conducta que tiene la previsibilidad del viento. Hoy sopla para un lado, mañana sopla para el otro. Yo extraño mucho aquel radicalismo de Alfonsín, aquel radicalismo con valores, con principios, ese radicalismo que fue depositario de la confianza de tantos argentinos cuando volvió la democracia. Se nota que ha cambiado mucho todo en el Partido Radical. Yo nunca lo fui, nunca participé del radicalismo, pero debo reconocer que extraño aquel radicalismo previsible, con valores, con la ética de la solidaridad. ¿Se acuerdan ustedes? La ética de la solidaridad de Alfonsín. Sí. Un radicalismo que venía levantando la tradición reformista de la reforma universitaria, de la independencia de los claustros, comprometido con la educación pública, con la universidad pública, con la república, con la transparencia, con la publicidad de los actos de gobierno. Es un radicalismo que hoy pareciera más estar ubicado allá en el tiempo atrás y nada que ver con estas conductas de gente como Loredo, que Loredo vota una cosa esta semana y otra cosa la semana que viene. El ajuste a los jubilados es una decisión tomada por personas que no están a la altura de las responsabilidades que tienen. Sería bueno preguntarle a ministros como Caputo cuáles son sus antecedentes académicos. ¿Qué hizo Caputo antes de ser ministro de Economía? ¿Cómo preparó sus condiciones de intérprete de las necesidades de la sociedad? ¿Las preparó en una mesa de dinero? No las preparó en una formación humanista. No tuvo una formación política tampoco, porque nunca, si bien fue macrista en el gobierno de Macri y fue el ministro que bajó el récord de endeudamiento externo nunca antes visto de la Argentina, son todos los antecedentes que tiene en la vida pública. No tiene un antecedente de que cuando tenía 17, 18 años soñaba con un mundo mejor, con un país mejor. Nunca escribió, nunca leyó, nunca compartió. Ni siquiera es un tecnócrata, es una persona que se ha dedicado a administrar mesas de dinero en distintos bancos internacionales que se dedican a prestar. Sí. En consecuencia, el ajuste a los jubilados está aplicado incruentamente, brutalmente, con el fin de ir por el camino más corto. Es el hilo más fino, la parte más débil, el eslabón más débil, sobre el cual se practica el ajuste, y ahora se complementa con sucesivos actos represivos en la puerta del Congreso. Ese es el modelo de ellos. Entonces, el dolor que produce ver a nuestros jubilados que han trabajado toda su vida, que han dado lo mejor de sí, que han entregado sus mejores años para que la Argentina sea mejor, verlos castigados injustamente por un gobierno que tiene en una parte anteojeras, en otra parte tiene ignorancia y en todas partes tiene un contenido profundamente inhumano, es verdaderamente una injusticia, pero debe ser para nosotros una lección y un motivante. Los jubilados son parte de la causa argentina. La causa argentina es la causa del desarrollo nacional con justicia social y los jubilados son parte de esa causa. Pareciera que la dirigencia política, bueno, mencionabas a Caputo, está más ocupada en los canales de streaming. Hay un canal de streaming ahora del Ministerio de Economía que sale cada tanto semanalmente, y ahora Milei también está por lanzar su serie. Está más ocupada también en esas cuestiones personales, ¿no? En querer tener una mayor imagen personal. No sé a consta de qué, porque los jubilados todos los miércoles están frente al Congreso reclamando por una mejora en los saberes. La verdad es, personalmente lo digo, para mí es lamentable el momento
político que vive hoy el oficialismo, ¿no? La banalización, sí. la banalización, la jactancia y el vedetismo, la banalización, la jactancia y el vedetismo son característicos de todas las dirigencias de la decadencia, acá, en otros momentos de la historia y en todas partes del mundo. Banalización, vedetismo, jactancia, el uso de los privilegios y la insensibilidad. No viven en el mundo de la calle, ellos no están donde está la gente. Ellos están entre sus amiguitos y entre sus cofrades, en esas pequeñas aristocracias de lo financiero, que celebran su poder y hacen grandes negocios y que se desinteresan por la suerte del pueblo. Pero están equivocados, porque la Argentina en algún momento ve claro y decide. Y cuando decida, creo yo que van a tener que preocuparse un poco por su futuro. Te hago la última, Gustavo. ¿Cuál es la situación actual del peronismo y quiénes considerás que hoy son los referentes de la oposición? Me parece que el campo nacional, los intereses de la Argentina, los grandes protagonistas de las necesidades del país, los que tienen una interpretación a la luz de los intereses argentinos para los argentinos, los que creemos en la justicia social, los que concebimos el desarrollo económico como verdadero factor de la soberanía política, la multiplicación de la base productiva y la modificación de la base productiva de la nación para hacer sostenibles todos los derechos, estamos en una etapa en la que tenemos que reconfigurarnos, dialogando con todos los sectores, dialogando incluso con aquellos que no han votado por las alternativas nacionales, para reconfigurar una alternativa superadora de este fiasco que más tarde o más temprano terminará siendo para todos los argentinos Milei. Gracias, Gustavo. A ustedes, muchas gracias.